Hoy buscaremos el lugar de origen del hombre. Dios creó a Adán y Eva y los colocó en el jardín del Edén, del cual nadie sabe su ubicación exacta. ¿Se trata de un cuento para explicar la creación humana? ¿O podría ser un lugar real? Las tres grandes religiones occidentales, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, dicen que existió. Textos antiguos como el Génesis y la epopeya de Gilgamesh plasman la idea de un lugar como el Edén. Si el jardín del Edén existió, ¿dónde estaba? Hoy exploraremos las teorías principales que intentan explicar la ubicación de este paraíso. El Génesis menciona 4 ríos que se unen. Si cartografiáramos los ríos, tal vez sepamos dónde estaba el jardín del Edén. Es lógico querer saber dónde queda este lugar en el que los humanos vivieron durante miles de años. El libro del Génesis lo describe y dice dónde se encontraba exactamente. Hoy buscaremos el jardín del Edén. El primer libro de la Biblia hebrea es el Génesis. Se sabe con certeza que la palabra Génesis significa en el principio y narra una historia sobre la creación del mundo. El libro comienza diciendo que Dios ordenó el caos, que en el marco de 6 días Dios lo creó todo. Separó la luz de las tinieblas, separó la tierra del agua. Dio existencia a varias criaturas y del polvo Dios creó el primer hombre, a Adán, y sopló en él aliento de vida. Leemos que Dios creó a Adán y Eva y luego los puso en el jardín del Edén, el cual relata la Biblia que era un hermoso oasis que sustentaba la vida. Dios plantó árboles hermosos y de frutos deliciosos en todo el Edén. Y en medio de él, plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dice que fueran a disfrutar del paraíso, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer. Si comían de él, morirían. Sabemos que sucede algo luego. Según la narración, Eva se encuentra con la serpiente, quien le dice: sé lo que Dios dijo, pero si comes de ese árbol no morirás, sino que serás más inteligente y tendrás el conocimiento que Dios tiene. Y eso es lo que Dios teme. Ella comió y le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y la serpiente tenía razón. No cayeron muertos, y sus ojos se abrieron. Vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Tuvieron miedo y se escondieron de Dios entre los árboles. De acuerdo con el relato del Génesis, Adán y Eva cubrieron su desnudez al coser hojas de higuera. Y Dios dijo: ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Comieron del árbol del que les ordené que no comieran? Admiten que comieron, y Dios los expulsó del jardín del Edén. Y eso es lo que lo cambió todo. Dios les dijo que ya no podían estar en el paraíso. Luego de que Dios expulsara del Edén al hombre y a la mujer, puso querubines para proteger el jardín. Los querubines son criaturas híbridas aterradoras. Dios los colocó al este del Edén. Pero ¿dónde tuvo lugar la historia bíblica sobre la expulsión del hombre del paraíso? ¿Dónde se encuentra el jardín del Edén? Quienes deciden conocer la ubicación exacta del jardín del Edén recurren al Génesis. En el libro de Génesis, el escritor dio un par de marcadores geográficos que apuntan hacia dónde estuvo o pudo haber estado el Edén. La historia especifica que Dios plantó un jardín en el este. Los escritores estaban en Israel, en el este. Significa el este de Israel. En el Génesis está escrito que un río salía del Edén para regar el jardín y después se dividía en 4 ríos menores.
se mencionan 4 ríos: el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gihón. Y sabemos en nuestra época dónde están el Tigris y el Éufrates, pero no sabemos dónde está el Gihón y el Pisón. Hemos hecho conjeturas, pero desconocemos la ubicación de esos 2 ríos. Desconocemos si la topografía es la misma, lo cual nos lleva a plantearnos si esos 2 ríos aún existen o cuándo dejaron de existir. No tenemos suficiente información respecto a dónde pueden haber estado ambos ríos. De acuerdo con el texto bíblico, el jardín del Edén está hacia el este. Y por lo tanto hay que entender la perspectiva de las escrituras. Y según ellos, al dirigirse hacia el este se encontraban 2 ríos, el Éufrates y el Tigris. Y donde estén estos es donde estará el jardín del Edén. Esa es la dirección que nos da la Biblia. En la antigüedad, Irak era parte de Mesopotamia, una tierra a 800 kilómetros al este de Israel. El nombre de Mesopotamia es una antigua palabra griega que significa la tierra entre 2 ríos, es decir, el Tigris y el Éufrates. Es la tierra en el centro de Irak, no lejos de las grandes ciudades de hoy como Bagdad, que por cierto está muy cerca de lo que era la antigua ciudad de Babilonia. Los arqueólogos establecieron que las primeras ciudades de la historia humana, como Ur, fueron construidas en ese espacio fértil entre los 2 ríos. La antigua Mesopotamia era parte de una región llamada el Creciente Fértil, llamado así debido a las secciones muy fértiles por el agua que corría de ambos ríos. Era un lugar fructífero. Producía tanto o más como lo hacía el jardín del Edén. Hay una ciudad, otrora vibrante, que afirma ser la ubicación del jardín del Edén. Hablamos de Al-Qurna, ubicada a unos 90 kilómetros al norte de la ciudad de Basora, en el sur de Irak. La ciudad está entre los ríos Tigris y Éufrates. Es un lugar que los arqueólogos y eruditos cristianos del siglo XIX comenzaron a asociar con el lugar donde pudo haber estado el verdadero Edén. En el Al-Qurna hay un aviso que dice: el árbol de Adán, haciendo alusión al árbol del conocimiento del bien y del mal. En Al-Qurna, aún hoy, los cristianos y musulmanes iraquíes locales peregrinan al árbol de Adán. Pero que un árbol viva tanto tiempo causa suspicacia. La ciencia establece que el árbol más antiguo del mundo tiene poco más de 5.000 años y es un pino de cono erizado en California. Para que el árbol de Adán de Al-Qurna fuera el que creció en el jardín del Edén, tendría que ser mucho más antiguo. A mediados de la década de 1980, un científico estadounidense propuso una teoría que respaldaba la hipótesis de que el jardín del Edén estaba en el actual Irak. El Dr. Sarins se involucró en una excavación en la década de 1980, en la que su equipo tomó múltiples fotografías satelitales del Golfo Pérsico. En esas fotos, el Dr. Sarins vio un área de lechos de ríos que estaban completamente secos, pero que hacía miles de años no lo estaban. Hoy en día, si vemos cualquier mapa, sea en Google Satellite o Google Earth, no encontraremos las mismas ubicaciones geográficas o los mismos accidentes geográficos que hace miles de años. Se debe al cambio climático, todo se ha desplazado. Además, lugares que estaban secos se inundaron por completo. Algo sorprendente del Oriente Medio es que la geografía ha cambiado dramáticamente en los últimos 10.000 años. Muchas partes del mundo que hoy están sumergidas solían estar por encima del suelo, y uno de esos lugares era el Golfo Pérsico. El doctor Sarins, un arqueólogo de la Universidad de Missouri, dijo que hay una razón por la que no hallaremos el Edén, y es porque está en esa parte de Irak que se encuentra bajo el agua del Golfo Pérsico. Gran parte de esta zona de Irak actualmente no se parece en nada al exuberante paraíso descrito en el Génesis. Debemos entender que fue hace mucho tiempo y además la edad de hielo trajo consigo profundos cambios. Desde la perspectiva de Sarins,
Cuando los glaciares se derritieron y el agua se desplazó hacia el Golfo Pérsico, las aguas subieron y cubrieron el jardín del Edén. Dice que los habitantes de la zona debieron desplazarse debido al aumento del nivel del agua. Sarins presume que los habitantes de la zona, entonces cubierta de agua, se trasladaron al noroeste en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, lo que conocemos hoy. Algunas leyendas extrabíblicas dicen que el jardín del Edén fue arrastrado por el gran diluvio. Había un mundo antes del diluvio y uno después. Nos preguntamos, ¿la historia de la expulsión de Adán y Eva del Edén es una salida simbólica de una patria inundada? ¿O acaso el jardín del Edén está en otro lugar? El jardín en realidad señalaba nuestra conexión más estrecha con lo divino. Algunos dicen que hay que buscar en Jerusalén, que es donde Dios se siente con mucha más fuerza. La Biblia describe el jardín del Edén como una tierra de vegetación frondosa repleta de animales y comida. Un verdadero paraíso terrenal. Pero ¿en qué lugar de la tierra se encuentra? Del Edén salen 4 ríos que riegan el jardín. El jardín está en el centro y 4 ríos salen del Edén hacia él. El libro del Génesis aclara que uno de los 4 ríos del jardín del Edén es el Gijón, pero no sabemos dónde está. Sin embargo, hay un manantial llamado Gijón, una palabra que significa agua rebosante, ubicado en Jerusalén. Algunos identifican esa palabra con el Gijón que se encuentra en el libro del Génesis, así que eso podría darnos la ubicación e identificar el jardín del Edén con Jerusalén en Israel. Debemos entender el significado simbólico del jardín, el cual señala nuestra conexión más estrecha con lo divino. Algunos dicen, es Jerusalén, es el monte del templo en Jerusalén. El monte del templo en Jerusalén ha sido durante 3000 años uno de los lugares más sagrados de las religiones judía, cristiana y musulmana. Es donde se construyeron el primer y segundo templo. Según el libro de los Reyes, el templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón alrededor del año 1000 antes del nacimiento de Cristo. Conocemos algunas cosas de este templo. Es rectilíneo, con habitaciones progresivamente más pequeñas y al avanzar en ellas, una es más santa que la anterior. El lugar más sagrado en el templo de Jerusalén es el Santo de los Santos, donde se guardaba el Arca de la Alianza. También se pensaba que era el trono de Dios y que Dios vivía en el templo de Jerusalén. Y hay 2 lugares en el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea en los que se dice que Dios está presente físicamente. Uno es el Jardín del Edén y el otro es el Templo de Jerusalén. Parte de la narrativa de la creación es que Dios tiene comunión con los humanos. Luego leemos que había una presencia especial y gloriosa de Dios en el templo. Es el lugar donde Dios estaría en comunión con la humanidad, como lo estuvo en el jardín del Edén. ¿Es posible que el autor bíblico pensara en el templo al describir el Edén? Es interesante que, según la historia de la Torá, en la construcción del tabernáculo y del templo haya una gran cantidad de referencias al jardín. Imaginemos que entramos al templo de Salomón. Leemos que era un edificio revestido de madera de cedro. En las paredes había talladas palmeras, flores y calabazas. Estamos en el interior, pero se siente como el exterior. Y si se nos permitiera pasar la cortina que separa al Santo de los Santos, veríamos en el Arca de la Alianza a 2 querubines. En el Santo de los Santos, 2 estatuas gigantes de querubines custodiaban el arca. En la historia de la creación en el Génesis, Dios colocó a los querubines en la salida del Edén para que nadie pudiera entrar de nuevo. Para quienes están interesados en hallar una ubicación física para el jardín del Edén, el monte del templo es la adecuada.
Pero también se puede establecer una relación entre el monte del templo y el jardín del Edén si se piensa en ellos como una metáfora. Cabe preguntarnos si la historia del jardín del Edén fue una metáfora de Jerusalén y de su edificio más importante, que era el templo judío. En la historia está registrado que el templo fue destruido en 587 antes de la Era Común. Después de la destrucción de su templo, el pueblo hebreo fue conquistado y deportado a Babilonia. Según la narración, luego de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, se dirigieron al este. Cuando el templo fue destruido, el pueblo de Dios también se trasladó al este, a Babilonia. ¿Es quizás la historia del Jardín del Edén una metáfora del exilio de los judíos de Israel y de la destrucción del gran templo donde Dios y el hombre coexistían? El exilio babilónico y la destrucción de Jerusalén fueron acontecimientos cataclísmicos y traumáticos, por lo que será recordado, imaginado y procesado de múltiples maneras. Una de ellas es que la historia del Jardín del Edén simbolice el Templo de Jerusalén. Hay un patrón que se repite tanto en la historia de la construcción del templo hasta su exilio, el cual es que en los 2 primeros capítulos del libro del Génesis, Dios tiene comunión con los humanos. Ellos desobedecen y luego son exiliados. Una razón importante de por qué perdimos el Jardín del Edén es porque habrá un nuevo Edén. Por eso a algunos se les ha ocurrido que tal vez en Jerusalén es donde estaba el Jardín del Edén. A nivel metafórico, pensar que Jerusalén es el lugar del Jardín del Edén tiene sentido para muchos. La búsqueda del Jardín del Edén suele centrarse en tierras de Oriente Próximo, donde transcurrieron las historias bíblicas, pero algunos adoptaron otro enfoque. Algunos apuntan a la geografía física como la forma ideal para localizar el jardín, pero otros argumentan que sería mejor localizar el Edén basándose en la presencia de los primeros seres humanos. En publicaciones científicas se habla del Jardín del Edén como una metáfora del origen de los humanos. Si la historia del Jardín del Edén es una explicación de la creación humana, lógicamente se encuentra el paraíso terrenal en la cuna de la humanidad. Puesto que los fósiles humanos más antiguos, de hecho, proceden de África, quizás es correcto pensar que el Jardín del Edén estuvo en África. No es Irak, es África. La ciencia propone que ese es el lugar de origen. Tiene sentido que algunos consideren ese lugar, porque ahí los seres humanos vivieron durante miles y miles de años. Es lo que el libro del Génesis describe. De eso se trata el Edén. Varios científicos aseguran que la respuesta a los orígenes humanos no se encuentra en el registro fósil, sino en la genética humana. En 2019, un avance científico marcó el inicio de una nueva teoría sobre el nacimiento del Homo sapiens. Hay fragmentos de huesos y cráneos antiguos de Sudáfrica que datan de hace unos 260,000 años. En 2019, una genetista australiana, la doctora Vanessa Hayes, fue a Sudáfrica. Ella quería rastrear el ADN de los seres humanos para investigar si podían llegar hasta el registro más antiguo de los seres humanos. Hay 2 tipos de ADN. El ADN nuclear, que proviene tanto de la madre como del padre, y el ADN mitocondrial, que se hereda solo de la madre. Y se mantiene estable. Decenas de miles de años se pueden rastrear a través del ADN mitocondrial. Es entonces una herramienta poderosa para rastrear la genética humana. Con el uso del ADN mitocondrial, la doctora Hayes intentó rastrear la línea de tiempo genética hasta el punto exacto donde surgieron los humanos modernos. Un elemento en esa secuencia genética, L0, puede ser rastreado a través de las madres y el rastreo lleva a una madre llamada Eva mitocondrial. La investigación científica dice que si de verdad existieron Adán y Eva, es probable que sean antepasados incluso de los del continente americano. La doctora Hayes
se involucró en este gran estudio en el que examinó el ADN mitocondrial de una muestra de 1.200 indígenas africanos. El estudio consistió en seguir la secuencia L0 de 200 sudafricanos y la comparó con la de 1.000 norteafricanos. Y así determinó que la EVA mitocondrial podría encontrarse en el desierto del Kalahari en Botsuana. Para muchos que quieren hallar el Edén, en el contexto de Botsuana hay dos cosas que sin duda son significativas: la presencia antigua de los seres humanos y un entorno de abundancia. El desierto de Kalahari en Botsuana es un lugar muy árido y seco. Pero no siempre fue así. Hace 300 o 200.000 años eran humedales muy verdes. Los humedales eran parte de un gran sistema lacustre llamado Lago Magadigadi, del tamaño de Inglaterra. Según el registro fósil, este humedal fue el hogar de gran cantidad de peces, aves y otros animales grandes y pequeños. Hace 130.000 años el lago Magadigadi se secó y todos los habitantes fueron prácticamente expulsados del área para poder sobrevivir. Es interesante este espejo del relato del Jardín del Edén, en el que son expulsados del lugar que les dio todo y ahora deben buscar un lugar para sobrevivir. Algunos investigadores creen que la existencia de fósiles de Homo sapiens de 315.000 años encontrados en otras partes de África contradicen la teoría de Botsuana. El lugar de origen de la humanidad sigue siendo un tema de debate científico y de nuevos descubrimientos. ¿Dónde se originaron los seres humanos? Es una pregunta tan compleja que aún no sabemos la respuesta. Al buscar el Jardín del Edén, científicos y académicos se han centrado en los yacimientos de la civilización humana. Pero un pastor del sudeste de Turquía en el verano de 1994 encontró un templo 2 veces más antiguo que las ruinas jamás encontradas. ¿Habrá descubierto accidentalmente el Jardín del Edén? Había un pastor que cuidaba sus rebaños en una zona montañosa del sudeste de Turquía. Y se tropezó, sintió algo duro en el suelo, parecía una roca. Se agachó a ver y retiró los escombros a ver qué había. Encontró una gran piedra tallada. Y resultó no ser la única piedra. Había muchas otras similares. Con eso se halló un templo que tal vez es el más antiguo jamás descubierto. Lo llamamos Göbekli Tepe, que significa colina panzuda. Un año más tarde, en 1995, los arqueólogos internacionales se interesaron en el sitio y se realizó una excavación iniciada por un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt. Cuando el equipo del Dr. Schmidt llegó a Göbekli Tepe en 1995, desenterraron megalitos en forma de T, algunos aún en pie, rodeados de rocas de miles de años. Es una obra enorme. Consiste en 9 hectáreas de territorio excavado y se cree que solo ha sido descubierto apenas el 5%. Göbekli Tepe es una serie de estructuras de templos. En el centro de cada estructura hay 2 enormes monolitos en forma de T. Son enormes, miden 5 metros de alto y pesan toneladas. Y lo más alucinante es su antigüedad. Los resultados de la datación por carbono cambian la línea de tiempo de la civilización humana. El descubrimiento de Göbekli Tepe revoluciona la forma en que pensamos acerca de la historia humana. Es probable que tenga entre 12 y 14.000 años de antigüedad, lo cual lo haría 6.000 años más antiguo que Stonehenge y 7.000 años más antiguo que las pirámides de Giza. Son miles de años antes del surgimiento de la agricultura. Eso significa que esta extraordinaria estructura fue construida por cazadores y recolectores que vestían pieles de animales y que aún no habían inventado la rueda.
Göbekli Tepe tiene algo extraordinario, sus tallados ornamentales, que podrían vincular este lugar histórico con la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Los tallados en los megalitos son hermosos y la mayoría son de animales, entre los cuales las serpientes son de las más repetidas en Göbekli Tepe. Parece haber consenso en que lo que hay en Göbekli Tepe podría reflejar una mitología extremadamente compleja. Las serpientes talladas no son el único vínculo posible con el libro del Génesis. Hay otro elemento geográfico en la mitología del Jardín del Edén, que es que está en el este. Esto tal vez signifique que está al este de Tierra Santa, pero al oeste de Asiria. Esa ubicación, que también sigue los cursos del Tigris y el Éufrates, situaría el Jardín del Edén más cerca del sureste de Turquía que del actual Irak. Es evidente que la región que rodea Göbekli Tepe es considerado un lugar sagrado para los musulmanes, cristianos, judíos y también para los pueblos neolíticos que hicieron esa transición de la caza y recolección a vivir en ciudades en esa región del norte de Mesopotamia y en lo que hoy es el sureste de Turquía. Esto es Göbekli Tepe preagraria, pero según Schmidt, el sitio evidencia la transición de los cazadores y recolectores a una cultura agraria. La mitología del Jardín del Edén representa un mundo antes del surgimiento de la agricultura. La narración del Jardín del Edén relata la historia de Adán y Eva como cazadores y recolectores, quienes luego de ser expulsados tuvieron que labrar la tierra para ganarse la vida. Esa historia es profunda porque señala el cambio en la civilización humana que fue un hecho. Los arqueólogos creían que los constructores de este inmenso complejo eran cazadores y recolectores, pero la civilización que miles de años después ocupó este territorio fue mucho más avanzada. Los sumerios inventaron sistemas de irrigación con los que lograron que esa parte del mundo fuera fértil y frondosa. Los sumerios fueron los primeros en cultivar alimentos. Los sumerios también desarrollaron la lengua escrita más antigua conocida. Tuvieron la capacidad de escribir sus grandes mitologías, las cuales se difundieron más allá de las fronteras del imperio sumerio. En algún momento entre 2100 y 1200 antes de la era común, un sumerio escribió la epopeya de Gilgamesh. Los académicos creen que este escrito es anterior al Génesis por unos 1000 años. La epopeya de Gilgamesh es una historia mesopotámica sobre un hombre que emprende la búsqueda del secreto para la vida eterna. Llega a un lugar especial, la montaña por donde nace el sol, y ese amanecer ocurre al este. Gilgamesh logra atravesar la montaña y encuentra un bosque con joyas. Hay tantas similitudes entre la epopeya de Gilgamesh y la historia del Jardín del Edén. La serpiente es clave en cerciorarse de que la humanidad permanezca mortal para siempre. También menciona un jardín con joyas, que es un reino sagrado, un lugar único en el que se custodia la inmortalidad. No es un lugar al que pueda acceder cualquier ser humano. El Jardín del Edén descrito en el libro del Génesis podría referirse a escritos anteriores, tales como la epopeya de Gilgamesh. Y si relacionamos Göbekli Tepe con la historia del Jardín del Edén, podría decirse que este se ubica en el sureste de Turquía. A finales del siglo XIX surgió una nueva teoría que sitúa el Jardín del Edén en uno de los lugares más improbables del mundo. En 1885, William Fairfield Warren, presidente de la Universidad de Boston y un teólogo, argumentó que el Jardín del Edén estuvo en la cima del mundo.
El libro de William Warren, cuyo título se traduce como La cuna de la raza humana en el Polo Norte, contiene un mapamundi que rediseñó, en el que los continentes están alrededor del círculo polar ártico. Si un globo terráqueo lo aplanáramos, veríamos que el Polo Norte quedaría arriba y lo demás se movería a su alrededor. Eso sirvió para apoyar su argumento de que el Polo Norte es la cima del mundo, el lugar de origen de la humanidad. Para Warren, la idea de que hay un lugar como el Jardín del Edén y que esa historia es similar en culturas diferentes, sugiere que hay un punto de partida común que, con el tiempo, se extendió por el mundo. Warren vivió en una época en que múltiples pruebas científicas comenzaban a revelar que antes de la edad del hielo, la Tierra no era tan fría. Sabemos ahora que nuestro mundo es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Por eso vemos cambios en la glaciación, en el registro geológico, que sugieren que este mundo alguna vez fue más cálido. Lo cual no es disonante con el libro del Génesis, que sugiere que había un mundo diferente al que conocemos. Warren creía que si la Tierra era más cálida, entonces el Polo Norte una vez fue un lugar habitable. Un estudio publicado en 2006 en la revista Nature podría respaldar su afirmación. El estudio se basó en muestras tomadas a más de 300 metros por debajo del fondo del Océano Ártico. Y se concluyó que hace más de 50 millones de años, el Ártico tenía una temperatura media de 23 grados centígrados. Hay evidencia sólida de que estos lugares eran frondosos en un pasado lejano. Eso alentó muchas especulaciones sobre la presencia de Adán y Eva en el Jardín del Edén en esos lugares. Warren quería localizar el Jardín del Edén y supuso que se necesitaba uno donde hubiera mucha luz solar, un lugar mejor que el Polo Norte. Sabemos que la Tierra gira sobre su propio eje inclinado, mientras orbita alrededor del Sol. Debido a esto, el Polo Norte tiene 6 meses continuos de luz y 6 meses de oscuridad. Warren creía que los 6 meses de oscuridad eran un tiempo para la reflexión espiritual. Existía la idea romántica de estar allí, bajo el cielo, en comunicación con él y que se verían las estrellas girando a tu alrededor, lo cual representaba una conexión entre el cielo y la tierra, una sensación de estar donde Dios estuvo cuando separó los cielos arriba y la tierra abajo. En la tradición islámica, el Jardín del Edén es el lugar del que los humanos fueron expulsados antes de la historia. Y luego de serlo, se disiparon en diferentes partes del mundo. Para el Dr. Warren, a medida que el Polo Norte cambiaba y se enfriaba, los habitantes se vieron forzados a emigrar a zonas que pudieran sustentar mejor la vida. Warren relacionó la antigua migración de la edad de hielo del Polo Norte con las historias de la expulsión del hombre del Edén. Warren, al estudiar varias tradiciones del mundo, concluye que son evidencia de un recuerdo en el que fuimos expulsados del paraíso y nos movimos al Ecuador. Y para él, la historia de Adán y Eva en el Génesis es la misma en Israel. Debemos reconocer que en el siglo XIX se sabía poco sobre el Polo Norte, por lo que para muchos, lo que Warren decía sobre ese lugar era muy posible. Sus argumentos eran bastante persuasivos. Hasta el día de su muerte, a sus 96 años, Warren mantuvo que el Jardín del Edén estaba en el Polo Norte. Sin embargo, los escépticos advierten que el período en que el Polo Norte tenía un clima tropical es anterior a la aparición del hombre. Él indica que el período en que ese lugar era capaz de sustentar vida fue hace aproximadamente 50 millones de años. No había nada parecido a seres humanos o a simios en ese momento. Hay otro factor que hace menos factible la teoría de Warren. El Polo Norte consiste solo en hielo. Si este se derrite, no habrá suelo. Desde hace 40 años se toman imágenes satelitales del Ártico y desde entonces se determinó que la mitad del hielo se derritió. Y se predice que en 2040 no habrá nada. Si eso sucede, veremos en sentido casi literal la teoría de Warren derretirse.
En la primavera de 1820, en el oeste del estado de Nueva York, Joseph Smith, de 14 años, afirmó que Dios llegó a él en una visión. En 1820, Joseph Smith recibió una revelación de Dios. A su edad, estaba en medio de lo que se llama el segundo gran despertar, una época de avivamiento religioso, y él sintió que fue llamado como profeta. Joseph Smith dijo que Dios, el Padre y el Hijo vinieron a él en una visión, y junto con ellos, el ángel Moroni, a decirle que los demás estaban errados. En 1823, Smith afirmó tener otra revelación en la que un ángel lo llevó a encontrar planchas de oro enterradas por más de 1400 años en un cerro de Palmyra, Nueva York. Joseph Smith dijo que las planchas de oro estaban escritas en un idioma desconocido que él llamó egipcio reformado. Smith pasó años traduciendo las planchas de oro. De ahí creó el libro de Mormón, Que es como un testamento de cuando Jesús vino al continente americano tras resucitar y proclamó el evangelio allí. El libro del Mormón sienta las bases de las creencias de la fe mormona y también describe varias tribus del Medio Oriente que parten de ahí y llegan a América en el 589 a.C. Según la creencia mormona, un israelita llamado Lehi viajó con su familia desde el Medio Oriente hasta América cerca del año 600 a.C. Hay líderes de la iglesia que enseñan que durante el diluvio bíblico los humanos en el arca fueron regresados al Medio Oriente. Smith aumentó el número de seguidores y luego afirmó que Dios lo visitó de nuevo el 20 de julio de 1831. Según la historia mormona, en esta revelación Dios le muestra la ubicación del jardín del Edén. Dios le revela que el jardín del Edén no estaba en Mesopotamia. Aunque Smith no mencionó la ubicación en su traducción, sí les hizo saber a sus primeros seguidores la ubicación real. Es común que las comunidades religiosas piensen que la ubicación del jardín del Edén es poderosa, trascendental y que está conectada con el texto bíblico. Y ese es el caso de los mormones, que argumentaron que Dios le dijo a Joseph Smith que el jardín del Edén no estaba en cualquier lugar, ni en Turquía ni en un lugar parecido, sino que en realidad estaba en Missouri. En 1831, Smith estableció un puesto de avanzada mormón en el condado de Jackson, Missouri, cerca de la ciudad de Independence. Smith dijo que Dios le reveló que en este lugar estaba el jardín del Edén. El mormonismo es básicamente una religión estadounidense, por lo que sitúa el jardín del Edén en Estados Unidos, pues allí es donde nació la religión y también todos sus profetas. Por lo tanto, si un mormón quiere buscar el jardín del Edén, lo más lógico es que busque en Missouri. Según la tradición mormona, Adán construyó 2 altares en el jardín del Edén de Missouri, un altar de sacrificio y un altar de oración. Si visitamos ese lugar hoy en día, encontraremos esos altares de piedra que dicen que el mismo Adán construyó. Durante un tiempo, Smith y sus seguidores se establecieron en Missouri para estar cerca de su paraíso perdido. Pero hubo tensiones violentas con sus vecinos no mormones y debieron mudarse. El gobernador les pidió que se fueran de Missouri, pero se establecieron al norte del estado. Smith y su rebaño se establecieron en Nauvoo, Illinois, pero en 1844 Smith y su hermano fueron encarcelados en Kearsarge, Illinois. Una turba enfurecida atacó la cárcel y le dispararon a Smith y a su hermano hasta matarlos. 2 años más tarde, el sucesor de Smith, Brigham Young, condujo a los mormones hacia el oeste y se establecieron en Salt Lake City, Utah. Pero un grupo de los seguidores originales de Joseph Smith no se fueron con los demás de Utah, sino que se quedaron firmes cerca de la ciudad de Independence. Se conocen como la Comunidad de Cristo. Siguen ahí, en la Tierra Prometida.
La enseñanza oficial mormona no ha desistido de la idea de que el jardín del Edén está en Missouri. Joseph Smith creía que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén en Independence, Missouri, se trasladaron más de 100 kilómetros al norte, a un valle llamado Adam Ondi Aman, que se traduce como el Valle de Dios, donde habitó Adán. Joseph Smith dijo que Adán regresará a este lugar, a Adam Ondi Aman, para prepararse para la segunda venida de Jesús. A partir de 1947, los miembros de la Iglesia Mormona compraron tierras en Missouri, cerca del Valle de Dios, donde habitó Adán. En 2021, la Iglesia poseía unas 1,000 hectáreas de tierra. No hay referencias en el texto bíblico a lugares en América del Norte, ni en ningún lugar que pudiera haberse malinterpretado como América del Norte. ¿Por qué es importante localizar el jardín del Edén? Los humanos queremos saber desde el primer día nuestro origen. Es importante para nosotros, como lectores contemporáneos, porque somos curiosos. Queremos saber más y que esto también forme parte de nuestra historia. Por eso nos hacemos esta pregunta. Los investigadores y científicos continúan la búsqueda de la cuna de la vida humana. Pero para muchas personas de fe no tiene sentido buscar, porque está escrito en el Génesis que cuando Adán y Eva fueron desterrados, Dios impidió que el hombre regresara al Edén al poner un ángel para vigilar la entrada, un ángel con una espada de fuego. Por lo tanto, si alguien localiza el jardín, puede tener algunas dificultades para entrar. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.